matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Bienvenido, don Vladimir de la Cruz, por primera vez en 2017. Feliz año. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Randall. Igualmente, feliz año a usted, a todos los queridos radio oyentes y televidentes de este programa. Así es, porque el programa se repite hoy en Canal 2 a las 8 de la noche y la repetición de Monumentales a las 9:30. Venezuela. Venezuela es un caso particular, don Vladimir, cuando uno cree que no se puede inflar más esa bomba llena de agua y que va a estallar y va a mojar a un montón de gente, pues resulta que se infla más, sí. se infla más, ¿verdad? Y ya llegamos a 2017 con la bomba superinflada. Me voy a ir un poquitito antes. El gobierno de Maduro logra que no haya un referéndum revocatorio en 2016. Había una diferencia fundamental. Si se hacía en 2016, había que convocar elecciones adelantadas. Si se convocaba en 2017, entonces asume el vicepresidente de Maduro. ¿Cómo lograron sostenerlo bajo tal presión hasta 2017? Bueno, digamos, el caso de Venezuela, yo lo diría en varias dimensiones. Una es esa, exactamente la dimensión electoral, y en ese sentido hay que tener claras algunas cosas. Una, digamos que Maduro, cuando asume la presidencia de Venezuela hace 3 años, la asume con una escasa diferencia de un 1% contra Capriles, en un proceso electoral que fue, digamos, cuestionado por la oposición, haciendo ver que había habido fraude, porque en ese momento se desplazan 2 millones de votantes que había tenido Chávez en octubre del año anterior a ese, al 12, cuando fue la última vez que él se postuló contra el mismo Capriles, y la oposición crece en 2,5 millones de votantes contra Maduro, de manera que Maduro entró en un proceso ya de gobierno frágil frente a la fortaleza que tenía el propio Chávez, que tenía, digamos, elecciones con holgura en términos cuantitativos y proporcionales de votos. Y después ha tenido un muy mal manejo del elemento político y del elemento electoral, porque si en los gobiernos de Chávez era anuente y facilitador de los procesos electorales porque le encantaban y además porque los ganaba. Sí, porque los ganaban, sí, claro. Maduro, de alguna manera, entendió que él no estaba ganando elecciones, ni su gobierno. Fue un gobierno ganador de origen, aunque formalmente quedó electo, sino que ya era una estructura absolutamente débil dentro del esquema electoral de Venezuela. A esto se vino la elección de los diputados, que fue la elección clave importante que marca el parteaguas de estos últimos meses, que es cuando se viene la elección para integrar la Asamblea Nacional, que la gobernaba el gobierno, que la tenía el gobierno mayoritariamente en una proporción de 2/3 en relación a la oposición. Viene el resultado de diciembre, el 5 de diciembre, aquel famoso, y resultó al revés. La oposición gana 113 diputados contra 40 y pico de gobierno, dándole vuelta a la tortilla de una manera total, abismal, e incluso en las regiones pobres y de Venezuela el gobierno sufre derrotas impresionantes. Por eso es que ellos no se sobreponen, y en una región del estado de Aragua, donde hay indígenas ahí, terminan cuestionando la elección de los 4 diputados indígenas, 3 de oposición y 1 de gobierno, para tratar de quebrar la mayoría superlativa que tenía la oposición, y alrededor de eso crear un problemita que se pudo haber resuelto electoralmente, diciendo, si se cree que ahí hubo fraude y ahí volvamos a hacer las elecciones. Sí, pues sí, ya estaba el triunfo. Eran 4 diputados, que se haga un nuevo proceso electoral para repetir elecciones y resolver eso. Ni la oposición entró en la posibilidad de repetir las elecciones, y el gobierno tampoco las quería, porque el gobierno sabía que las volvía a perder. Pero la oposición más bien hizo palanca de mantener a los diputados, a los 4 obviamente, de ese estado, con lo cual, sobre la base de un informe que se había dicho que había habido irregularidades en ese proceso, el Tribunal Electoral anula esa elección, anula la credencial obviamente de los diputados, que la Asamblea se mantiene validándolos hasta justamente ayer o antier, que terminan
reconociendo, digamos, que no quedan activos como diputados, para quitarle el argumento al Tribunal de Justicia de que por haber mantenido los diputados habían entrado en desacato judicial frente a situaciones que no debían ser. Entonces ahí se creó una situación tilinte. Pero después viene el otro problema político, que es electoral, que es la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio, que significa la posibilidad de destituir al presidente de la República de acuerdo a la ley venezolana. Chávez se sometió en una ocasión a un referéndum revocatorio y lo ganó. En otra ocasión, estando yo allá, incluso embajador, Chávez provocó que le convocaran un referéndum revocatorio y la oposición no se lo convocó, obviamente. Chávez ganaba. Claro, pero eso le da legitimidad. Por supuesto, y si en el gobierno de Chávez, desde 1999 hasta el 2013, hubo 16 procesos electorales. Había elecciones cada vez que querían. Y ganaba por goleada. Ganaba con amplitud. Solo creo que hubo el referéndum, sí, el referéndum para modificar la Constitución. Ahí fue donde perdió. Perdió también por poco, pero perdió, ¿verdad? En todo caso, ese es el escenario. Entonces viene el referéndum revocatorio, se presenta la gestión de las firmas, se logra crear la recogida de firmas para hacer la convocatoria, para que autoricen y volver a recoger firmas, y el Tribunal Electoral para ese proceso y lo empieza a obstaculizar por órdenes de la Casa Presidencial de Miraflores para alargar eso al máximo posible, que era pasar al 10 de enero de este año, porque aún cuando el referéndum, si se hacía el año pasado, permitía que si se ganaba el referéndum contra el presidente y el gobierno se caen todos y hay que volver a hacer elecciones. Pero si se lograba pasar a la fecha del 10 de enero, entonces el referéndum de aprobarse permite destituir al presidente, pero en su lugar lo sustituye el vicepresidente para terminar su mandato. De manera que ahí hay ahora sí una clara intención e importancia política de quien ha sido nombrado recientemente vicepresidente, para entender este juego. Claro, pero, por otro lado, Miraflores no lo podía parar, digamos, el Poder Ejecutivo no lo podía parar per se. No, eso lo hace a través del Tribunal Electoral con apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Imagínese. Porque manejan todo, lo que acaba de decir. Manejan todo directamente. Sí. Y en ese sentido dan órdenes estrictas de que eso tiene que obstaculizarse, y se obstaculiza y lo van pasando sin ninguna capacidad para la fuerza opositora y para el resto de los partidos políticos de incidir, porque desde el punto de vista de la forma, los tribunales son los que tienen de alguna manera la decisión. Claro, pero déjeme... Y se juega en ese escenario de tribunales, Corte y Asamblea Nacional. Sí, irme metiendo un poquito ahí. El Consejo Nacional Electoral, queda clarísimo que está en manos del chavismo. ¿Cuántos magistrados lo constituyen, don Vladimir? 5. ¿Y los 5 son chavistas? Sí, claro. ¿De este tribunal? Sí. Sí, está completamente. Total. Okay. Pero es el caso de que a finales de año pasado, 2016, había que nombrar 2. Sí. Y en razón de que la Asamblea está acusada de desacato y la Asamblea es la que nombra los magistrados, entonces eso también por orden de Maduro y por la forma como que están actuando ahora con la Corte Suprema de Justicia, colegislando y haciendo las cosas de esa manera, la Corte es la que nombra los magistrados electorales que tenía que nombrar la Asamblea Legislativa. Pero la misma Corte, en el acto en que fueron nombrados los nuevos diputados con una mayoría opositora, en ese momento tenían también que cambiar un montón de magistrados. Y lo que hicieron fue prorrogar nombramientos e obligaron a una magistrada que iba a vencerle el periodo 8 meses después a que renunciara para nombrar una con plazo más largo. Y la vieja Asamblea Legislativa, la que quedó sustituida, que ya no tenía facultades para nombrar esos magistrados, los nombró, la que dirigía Diosdado Cabello, e incluso en sesiones extraordinarias en periodo vacacional de fin de año. Okay. Entonces, imagínense que todo eso empezó irregularmente, porque han ido creando esa irregularidad donde no existe un Estado de Derecho. Esto significa que no existen normas a las cuales, ni instituciones, ni reglas a las cuales la gente puede atenerse con certeza. Usted en Costa Rica, usted sabe que el proceso electoral
empiezan 1 de enero de este año y va a terminar primer domingo de febrero, y hay plazos que se tienen que cumplir. En Venezuela eso se altera constantemente, no hay plazos, no hay confianza. Las elecciones que tenían que hacerse el año pasado en diciembre de gobernadores las suspendieron por la misma razón, porque era un batacazo para el gobierno, aunque el gobierno tiene la mayoría de las gobernaciones, y entonces las suspenden y las posponen para el segundo semestre de este año. Randall, es que es absurdo, fíjese lo que estamos hablando. Es absurdo, completamente es absurdo. Y este año también tiene que haber elecciones de alcalde a finales de diciembre. Don Vladimir, antes de meternos al vicepresidente, cuando un país, llámese hoy Venezuela, pero puede tener cualquier nombre, cuando en un país la oposición no tiene garantías institucionales de lograr de hacer oposición. Ni los ciudadanos. Ni los ciudadanos tampoco, y tiene un tribunal constitucional tomado y un consejo electoral tomado, y además no solo tomado en la práctica, digamos, de manera un poco disimulada, sino ya ahora sí corriendo plazos, nombrando fuera de tiempo, violando la Constitución bolivariana, las fechas y las cosas que están establecidas en la Constitución. ¿Qué opción tiene una oposición? Debería de acudir, no sé, a la Carta Democrática de la OEA, como quiso en algún momento Almagro. Bueno, digamos, la oposición todavía tiene el espacio. Digamos, en Venezuela, el espacio político de uso de la Asamblea Nacional y espacios de esta naturaleza todavía son posibles. Sí. Pero son posibles dentro de ese límite en que no puede hacer nada. Nada más son una tribuna. Son una tribuna de conciencia. Son una tribuna para estar. Hablar. Bueno, pero los hacen ineficaces y los hacen inactivos en la práctica, que es lo que está pasando con la Asamblea Nacional. La han hecho totalmente. Ya la Asamblea Nacional ni siquiera aprueba el presupuesto nacional, porque esa se lo aprueba la Corte Suprema a Maduro. Maduro ya no presenta el informe en enero, que tiene que entregar anual, como hace aquí el presidente de la República, la Asamblea Legislativa. Tampoco lo presenta ante la Asamblea, lo presenta ante la Corte, como lo está haciendo en estos días. Entonces ahí ya desconocieron en la práctica institucional eso. El gobierno con sus diputados sigue asistiendo a la Asamblea Nacional, lo cual le da validez y legalidad a esa asamblea para el funcionamiento, pero cuando hay actos que operan contra el gobierno, los diputados del gobierno se salen, ¿verdad? Y entonces hacen alaraca de eso. Pero ahí están, digamos, en ese constante juego de entrabar un funcionamiento institucional de poderes que por su naturaleza funciona. En un momento determinado, Maduro dijo que a la Asamblea no le iban a dar presupuesto nacional, imagínense. Sí. Dijeron que no le iban a publicar las leyes en la Gaceta Oficial. La deja ineficaz. O sea, no sirve para nada. En ese momento hubo periódicos privados que dijeron, bueno, nosotros las publicamos y lo que importa es que se publique, no importa si en la Gaceta Oficial o no. Pero es decir, frente a ese tipo de amenazas, lo que hay es una ruptura en la práctica del orden institucional por parte del gobierno. Pero eso se convierte el gobierno en un gobierno autoritario, dictatorial en la forma. Obviamente que sí, por eso es que hoy en Venezuela los grupos opositores hablan de una dictadura, que es una dictadura institucional, efectivamente, aunque hay poderes y eso. Claro, pero hay una dictadura. Es una dictadura. Mire, cuando yo estuve en Venezuela, tuve discusiones muy importantes con sectores opositores, haciéndoles ver que a mí me parecía que no había una dictadura en época de Chávez. Bueno, pero porque en época de Chávez había un funcionamiento, digamos, democrático de las instituciones. Obviamente las manejaba también Chávez, tenía el parlamento totalmente copado por él, el 100%. Bueno, pero un error de la oposición porque no participaron en las elecciones. No, estamos de acuerdo, pero digamos, había un juego que Chávez le encantaba, por decirlo de esa manera, y lo jugaba. Pero después viene un proceso con Maduro donde ese juego ya no funciona, ya no hay juego. Ahora es, yo tengo todo el control del paquete del juego y juegan mis reglas o no juegan, ¿verdad? Y juegan a que yo gane. Ya eso no es un proceso ni siquiera democrático. Okay, entonces cuando usted totalmente dictatorial. Yo en eso estoy de acuerdo hoy. Hoy es una dictadura Venezuela. En la forma es una dictadura y un gobierno autoritario. Okay. Instituido nada más en su forma como un gobierno republicano con un presidente electo constitucionalmente, pero de hecho no hay ninguna diferencia con una dictadura. Usted fue embajador en Caracas. ¿Qué legitima hoy a la comunidad internacional para actuar sobre Venezuela, ya sea en la OEA con la Carta Democrática? Bueno, la violación de los derechos
políticos humanos que hay en Venezuela, el no respeto a la institucionalidad de los poderes públicos, la falta y ausencia de un Estado de Derecho, justificarían plenamente la aplicación de la Carta Democrática, y eso se venía moviendo incluso por gobiernos como el Frente Amplio de Uruguay, con Almagro, hoy secretario general de la OEA, que fue canciller de ellos, sí, con apoyo de la comunidad de los países, de la mayoría de los países de América Latina. Había hasta hace pocas semanas casi el consenso de poder aplicar en la OEA la Carta Democrática. Sin embargo, el gobierno de Maduro, que tampoco es un gobierno de imbéciles, hay gente inteligente y tienen estrategas, logran en algún momento comprometer a la oposición en un escenario de diálogo, y frente al diálogo desactivan la aplicación de medidas internacionales, claro, como la Carta Democrática, y en eso ponen a jugar al Papa, que ha jugado de mediador a favor del gobierno, porque el Papa y su nuncio han jugado facilitando que el gobierno no cumpla los acuerdos que se comprometieron en octubre, y entonces han venido ahí un nadito de perro y dando un plato de babas. Usted lo que quiere decir es que la oposición cayó en la trampa de esa convocatoria de diálogo. El diálogo no podía evitarse si era efectivo y real. Bueno, pero no es efectivo ni real. El problema es que el gobierno no cumple y va postergando, no cumple, y quedó entrampado, la oposición quedó entrampada, y la sacaron de la desmovilización popular que tenían, porque tenían una movilización popular muy grande, creciente. Y se la desinflaron. Entonces cayó en la trampa la oposición. Sí, claro que cayó en la trampa el Papa, Francisco. Bueno, yo pienso que el Papa jugó esa carta también, porque el Papa haber jugado ahí otras dos cartas, la carta de Venezuela, y tal vez jugó también en favor de Cuba. Es una cosa más enredada de política internacional. ¿Pero cayó en la trampa o jugó así? No, yo creo que ahí jugó, digamos, un escenario internacional más complejo, donde se mezcló, digamos, el Vaticano, probablemente Cuba como un país asesor de Maduro, muy importante, y Venezuela. Y el Papa negoció y participó en la negociación para entorpecer el proceso de Venezuela, a condición de que en Cuba soltaran algunos presos. Si usted se da cuenta, en Cuba soltaron 700 y pico de presos, ¿verdad? En diciembre, a cuenta de nada aparentemente, sino casi como un regalo de Navidad de Raúl. Y sin embargo, en Venezuela, donde había un compromiso de liberar los presos, soltaron 6 presos, de ellos solo uno con alguna relativa importancia política nacional, porque había sido un candidato a la presidencia en claro, pero es que uno no entiende entonces cómo el Papa Francisco se reúne con Maduro, se anuncia en Caracas el diálogo con el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en Venezuela, y después del tiempo, a las semanas, esta misma semana escuchábamos al presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, que ya no es el nuncio, es decir, no es la representación del Papa, es el jefe de la iglesia venezolana. Sí, exactamente igual que aquí. De quejarse de que era la peor situación en toda la historia de Venezuela, producto del gobierno de Maduro, y de que el gobierno había bloqueado cualquier intento de diálogo. Esas son las contradicciones que uno no entiende desde afuera, y que tal vez usted nos explique mejor, no solo porque es un historiador muy preparado, don Vladimir, sino porque estuvo ahí. Bueno, la iglesia, me parecía a mí que durante el periodo en que yo estuve allá, y por lo que he visto del proceso de la iglesia venezolana, era una iglesia al margen de la situación, como que no quería meterse ni con la oposición ni con el gobierno, ¿verdad? Y más bien en estos últimos meses ha empezado a tomar parte importante de la discusión pública, en forma pública, digámoslo así. Tal vez estaban por debajo trabajando, pero en forma pública empezaron a actuar, y yo creo que esto obedece también a la presión que hubo para que actuara como actora importante de la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana también es una sociedad muy religiosa, de mucha religiosidad la gente, y entonces la iglesia tenía que asumir un papel, pero además los creyentes, los cristianos católicos y de todas las demás confesiones sufren lo que sufren
los que pertenecen al partido de gobierno, los que pertenecen al partido de opositor, a todos los partidos en términos de lo que es la crisis social, económica y humanitaria que hay en Venezuela. De alguna manera eso tenía que empezar a repercutir a la iglesia y empezó a repercutir. Y al final toman un papel. Solo que en Venezuela no hay un Monseñor Romero, no hay un Monseñor Rodríguez, no hay un Elder Camara, no está el obispo de México, aquel famoso. Entonces, esa es la parte que le hace falta a esa iglesia venezolana, donde debería haber tal vez un arzobispo de esta naturaleza, brasileño, hondureño, salvadoreño, mexicano, como los acabo de recordar yo, donde juegan un papel en favor de los pueblos, frente a situaciones de opresión, de autoritarismo, de ausencia de libertades o de violación de derechos humanos y políticos, etcétera. Pareciera que le agarró tarde la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, yo pienso que entró tarde, ¿verdad? Don Vladimir, y antes de hablar de Tarek El Aissami, que es el nuevo vicepresidente de Venezuela, ayer estaba yo reflexionando sobre las últimas medidas tomadas por Maduro. Subió el salario mínimo por 5ª vez en un año. El año pasado lo subió 4 veces. Sí, bueno, sí, pero sí, no, lo subió 4 veces. Y esta 5ª vez. Bueno, digamos, está bien, es la quinta vez en un año. Sí, está correcto. 4 veces y nada más. Eso no le, por lo menos de lo que uno ve desde afuera, eso no le sirve para que la gente esté feliz. No, porque al final usted le puede aumentar el salario a la gente, pero si la gente no tiene que comprar, y si además usted le suben el salario un 50%, pero con el aumento del salario suyo, los precios van a subir el 50 o el 60 o el 70%, los precios de los artículos, no es que se quedan estancados. Claro. Usted no manda una señal de decir 50% de aumento en las pensiones y en los salarios, como hizo Maduro ahora, y congelación de precios, eso no se hace. ¿Y cuando sacó los billetes? Bueno, no los ha sacado, ni siquiera han llegado. Bueno, han llegado, pero no están circulando del todo todavía. Entonces, ahí, digamos, usted encuentra ese tipo de contradicciones, pero además son medidas que están orientadas a tratar de ganarle alguna simpatía al gobierno. El año pasado, porque estaba de por medio el referéndum y estaba de por medio la elección de las gobernaciones, él hizo 4 aumentos de salarios y de pensiones, que no son solo para los trabajadores del Estado, son obligados para el sector privado en la misma proporción y cantidad que se aumenta para el sector público, bajo amenaza de que el sector privado que no aumente los salarios de manera igual, le nacionalizan o le quitan la empresa. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Claro. Ahora en enero volvió a aumentar en un 50% pensiones y salarios pagados, van a ser en tractos, pero cercanos en este momento. Lo que usualmente se hacía, y lo hacía Chávez y lo hace Maduro, es aumentar un porcentaje en época anterior del 40%, que lo hacían 20% para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y el 20% restante lo hacían 15 días antes de una elección, ¿me entiende? Entonces, con eso tranquilizaban. En este momento está metiendo 50% de aumento de salario y de pensiones, por un lado, y por otro lado, está impulsando un proyecto, oiga lo que también le estoy diciendo, de entregar 4 millones de canastas básicas de alimentos en distribuirlo en todo el territorio nacional, con un efecto sobre 16 millones de habitantes. Ese es más o menos lo que tiene proyectado el gobierno. Eso es también para golpear, digamos, de alguna manera neutralizar a la población frente a ese gobierno y el desgaste, dándole ese tipo de situaciones. Pero eso son cosas que la gente las va a recibir, obviamente, y van a terminar votando también en contra de él, porque no se lo van a agradecer. Ya pasó ese límite. Ya se lo demostraron. Sí, ya en la elección de diputados y en el ambiente que se refleja constantemente en todas las encuestas que salen en Venezuela con bastante periodicidad, donde el desgaste del gobierno es total, donde la imagen de Maduro va perdiendo cada vez más, anda en el 80% negativo. Eso es. No vale que le suban a la gente sigue votando en contra de él. Voy a ir a la pausa y regresamos para hablar del nuevo vicepresidente, pero hay algunos comentarios en redes sociales, don Vladimir. Dice, vamos a ver, dice Marco Vinicio, tienen un tribunal electoral y judicial al servicio de Maduro y por eso la oposición no ha podido hacer el trabajo. Así es. Hace poco la agencia AP realizó una investigación del papel
que tienen los militares en el manejo de los alimentos allá en Venezuela. Ahora podemos hablar de los militares, porque es otro de los factores, la parte política, la parte electoral, la parte militar, Hablemoslo la parte económica. Hablemoslo de una vez antes de ir a Tarek al-Aizami. Los militares, digamos, en este caso, desde el 99 para acá, han venido renovándose en sus estructuras dirigentes, porque ese es un ejército histórico, entonces van cambiando cada año las estructuras por la generación de oficiales. En este momento uno podría decir que puede haber un 90 y pico % de oficiales que son de la época de Chávez, formados en el chavismo. Pero dentro de ese cuerpo militar hay militares que vienen del golpe, del intento de golpe de Estado que hace Chávez el 4 de febrero del 92, ¿verdad? El 4F, que se llama el movimiento 4F, y otro sector de militares que era como un grupo de militares que operaba ahí, que era el Francisco Miranda, donde estaba Chávez, donde estaba Tarek al-Aizami, donde habían otros grupos de estos. Maduro estaba vinculado a ellos, entiendo que Diosdado también, que era el grupo como más políticamente a la izquierda de ese grupo, ¿verdad? Entonces, eso ha seguido funcionando. Lo del llamado 4 de febrero o 4F, como dicen en Venezuela, el grupo Francisco Miranda, que ahora ha cobrado fuerza, y está la escuela militar que va formando los cuadros militares, que hoy tiene a Padrino al frente, ¿verdad? Y que Padrino incluso da respuestas civilistas, ¿verdad?, muy importantes cuando se produce la elección de diputados, que es el que impone el reconocimiento de esa elección. Ese día de diciembre, hace 2 años, cuando se produjo la elección, Maduro intentó atrasar el proceso electoral para que se ampliara la votación hasta las 11 de la noche, y el general Padrino, una hora después, dijo: se suspende la elección, ha sido perfecta en todo el país, no ha habido incidentes y el resultado es válido. Y fue cuando se vino la sorpresa de que había sido aplastantemente. Cuando viene la instalación de la asamblea en enero, ¿verdad?, unos días después, en el Distrito Libertador, que es donde está instalada la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa venezolana, eso está gobernado por el chavismo, por el oficialismo. Entonces movilizaron gente para impedir que se instalara la Asamblea Nacional, que los diputados no pudieran asumir sus puestos, y el ejército con Padrino entró y garantizó que la Asamblea se volviera a instalar. Esos eran 2 actos muy importantes que han hecho ver como que hay una fracción del ejército o una parte del ejército que es respetuosa, digámoslo así, de la Constitución. Y que se le planta a Maduro. Cuando viene un primer cambio de gabinete hace algunos meses atrás, intentaron cambiar a Maduro, a Padrino, el jefe del ejército, para imponer ahí a Diosdado Cabello. Ahí hubo una sublevación en el interior del ejército de oficiales medios que se le plantaron al presidente y le dijeron: aquí se queda Padrino, y reconfirmaron a Padrino, y ahora lo volvió a reconfirmar, ¿verdad? Hay que entender esto, porque ahora hubo una reorganización de gabinete, pero Padrino se mantiene como jefe del ejército. Esa sublevación no trascendió. Bueno, no trasciende como evento. No trascendió mediáticamente. Usted la sabe porque estuvo de embajador ahí y le cuentan. Conozco, sí, tengo información. Conoce, sí, claro. Como dice la gente ahora, conoce. Bueno, por decirle, yo en aquella ocasión, yo tuve, cuando estaba embajador, le cuento 2 anécdotas, o una que se repite. Dos militares oficiales del ejército venezolano que acudieron a mí como embajador para ver si podían enviar a sus hijos a estudiar aquí en internados de escuela y de colegio. Claro. Y yo, cuando aquella cosa, yo intervine, por supuesto, tratando de ver si aquí habían situaciones como esta. Aquí no se pudo resolver porque no habían internados de ese tipo, pero yo después me quedé pensando: si esto se está dando a nivel de oficiales del ejército, es que esto está mal, sí, ¿verdad? Y en otra ocasión que tuve que acudir a un hospital, al hospital militar, porque ahí se internó un hermano mío que después falleció, un alto oficial también del hospital solo me dio quejas, y yo decía: ¿y por qué me tiene que dar quejas a mí? Yo soy el embajador. Y entonces se puso a darme un montón de quejas. Entonces yo decía: esta cosa no está bien. Ahí hay una inconformidad dentro del malestar, hay malestar dentro de los militares, pero que de una u otra manera los van complaciendo con cooperativas, con bancos, con residenciales, con supermercados especiales para ellos. A ellos no les falta la comida como le falta al resto de la gente, etcétera. Dice Halcón Nocturno: ¿cómo ve don Vladimir las próximas elecciones presidenciales en Venezuela? Para mí, vamos a poner 2 escenarios. Uno es el escenario en este momento, 2017. Las elecciones son en diciembre del 2019. Si hubiera un referéndum y cae Maduro, el que queda es Tarek
al-Alzami, el actual vicepresidente en este momento, que entonces gobernaría hasta el 2019, y esta podría ser una maniobra del actual gobierno para proyectar a Tarek al-Alzami como candidato para el 2019, porque Maduro está verdaderamente desgastado. Políticamente es un tipo que va a perder cualquier elección. Entonces está pasado de Maduro. Está más que Maduro. Está más que Maduro. Sí. En ese sentido, pareciera que este es un escenario orientado a meter a Tarek al-Alzami para que esté vicepresidente este año, tal vez repita el próximo año, y ahí sí lo proyectan, catapultan para ser el candidato de relevo de Maduro. Ese podría ser un escenario. El otro escenario es que no haya referéndum, que la oposición entienda que no debe hacer un referéndum porque el mantenimiento de Maduro es de tal desgaste que les convendría más políticamente que Maduro continúe gobernando hasta el 2019, al 2018, porque ahí sí va a ser arrasadora la paliza que le van a dar, porque probablemente Maduro se va a sentir envalentonado para ser candidato y no van a tener tiempo de improvisar uno nuevo, así como cuando muere Chávez improvisan a Maduro y se le viene la votación al suelo. En este caso podría suceder algo parecido. Ese es el escenario que yo veo. Es una tesis interesante esa, de que no le sirve el referendo revocatorio a la Yo creo que en este oposición. momento es una cosa que ya debe postergarse como elemento político, porque también la oposición ahora está moviéndose en otro escenario. Como ahora metieron una sanción que no tiene efecto práctico, que es declarar al presidente en abandono constitucional del cargo, esto significaría que la Asamblea puede solicitar al Tribunal de Justicia que analice la situación y convoque elecciones en 30 días, ¿verdad? Cosa que no va a suceder, ¿verdad? Pero en ese escenario, la oposición ha señalado la posibilidad de hacer elecciones nacionales de todo: presidente, gobernadores, alcaldes y nuevamente diputados. Ese es un escenario que tampoco va a aceptar el gobierno. Sí. Dicen Bola de Carga, después de este nivel de inestabilidad e incertidumbre, ¿qué hay del otro lado de la cerca para Venezuela? ¿Alguna esperanza? Bueno, creo que lo acaba de dibujar usted. Yo le voy a decir algo que me parece muy cruel decirlo, pero así es. Si la economía venezolana ha durado 17 años en deshacerse, va a durar 17 años en reconstruirse, por lo menos. Marco Vinicio dice: la oposición está dividida, que no sabe dónde enfocar la lucha real ante un sistema dictatorial. Hay división en oposición, hay división en el oficialismo también. Hay sectores que están cuestionando a Maduro. En el interior de Venezuela hay algunas fracciones importantes de cuestionamiento al gobierno, y eso el gobierno lo entiende, pero la oposición también está dividida, y más públicamente dividida. El gobierno está más compacto. Sí, y ahora están vendiendo los combustibles en moneda colombiana para disque recuperar algo de plata. Dice Frank Álvarez: lo triste es que la oposición combate la dictadura de Maduro con métodos democráticos y las dictaduras son antidemocráticas. Dice Álvaro: a nivel de conferencias no hay jefe, los obispos tienen igualdad de deberes y derechos, actúan colegiadamente los obispos. Sí, pero hay un presidente de las conferencias episcopales. No, está claro que la voz del presidente de la conferencia episcopal y de la conferencia episcopal venezolana es la voz de todos los obispos y de la Iglesia Católica de Venezuela. De Venezuela. Y eso está dando algún resultado. Ya de alguna manera están pronunciándose cada vez más. Ha sido más duro la conferencia episcopal venezolana que el nuncio. Sí, bueno, pero el nuncio, digamos, es un embajador, de manera que tiene que tener también la prudencia de estar ahí, solo que es un embajador que le han dado potestad de negociación con gobierno y con oposición. Sí, dicen: por la unidad de la iglesia actúan colegiadamente, son autoridad en la porción, diócesis de iglesia asignada. Bueno. Tarek al-Alzami, 42 años. Nuevo vicepresidente de Venezuela. Pero es un activista, es importante en Venezuela. Fue dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Ahí empezó a destacar. Después, en época de Chávez, tuvo algunas contradicciones con Chávez, y después lo nombraron ahí gobernador de estado. Y ahí, del estado más violento de Venezuela, nada más y nada menos. Sí, claro. Y ahí empezó a desarrollarse, ¿verdad? Fue ministro o viceministro del Interior en época de Chávez también, y en esa época se acusó a Tarek al-Alzami, que es de origen sirio, ¿verdad? El libanés. Se dice que su abuelo fue amigo de Saddam Hussein y del partido Baas,
cuando el Baas y el Saddam Hussein no eran el grupo autoritario de final de periodo de Saddam, sino en el periodo anterior revolucionario. Tiene el apoyo en ese sentido sirio. Cuando Bashar al-Assad visitó Venezuela, Tarek fue anfitrión directo de él, de manera que esa es una conexión directamente con los sirios y directamente con el sector de Hamas y Hezbollah, de esos grupos y de los grupos chiitas que están alrededor de esa situación. Eso es más o menos lo que él representa ahí. Claro, pero es curioso, porque vamos a ver, la relación de Tarek al-Aissami con Siria, y particularmente con Bashar al-Assad, indirectamente le genera una relación con Rusia. Sí, por supuesto que sí. ¿Verdad? Muy fuerte. Y por el otro lado... Ahora, eso que usted acaba de decir. Sí. Entendamos también dos cosas. Una, finales de diciembre del año pasado, 2016, principios de enero, Vladimir Padrino está en Rusia, ministro de Defensa. Están ahí negociando una compra de armas, por un lado. Y por otro lado, Maduro está en La Habana, pasando el fin de año y principios de año. Sí. Si usted ve esos dos movimientos así, uno podría perfectamente pensar, como analista nada más, que ahí se están haciendo negociaciones y consultas. Por un lado, se está poniendo en consulta los cambios que se van a producir, en consulta de La Habana y consulta de Moscú, y probablemente se está avalando en ambos casos la situación de cambio. Para los rusos no les interesa tanto las personas. Sí. Para los rusos lo que les interesa es que se mantenga la estructura, para decirlo en términos políticos. Esto significaría que a los rusos no les importa si es Maduro, si es Diosdado, si es lo que importa es que gobierne el Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Me explico? El statu quo es lo que les interesa. Eso es. Y en cambio, en el caso de La Habana, por la cercanía que ha habido, por la importancia que le han dado, por el papel de asesores que han tenido, especialmente en el periodo de Chávez y después, obviamente que sí, y por el papel que le han dado de continuidad de asesoría política y militar y de seguridad e inteligencia al propio Maduro, pues esos nombramientos son consultados, indudablemente que sí, y a la larga hasta valorados, que es lo que más conviene. De manera que a mí me parece que la integración de este nuevo gabinete fue consultado, obviamente en Habana, fue avalado en Habana, y tal vez consultado también en Rusia para el asunto de Tarek, ¿verdad? Porque esa es esa conexión que va desde Siria, Irán hasta Rusia, y por el otro lado, desde esa otra perspectiva interna aquí, en La Habana. Y yo creo que eso lo que está dando es la continuidad, está expresando más bien que lo que se ha fortalecido en Venezuela es lo que podríamos llamar el madurismo. Yo he sido muy contundente de que cuando murió Chávez. Ya el chavismo ahí murió con Chávez. Sí. Que lo que se desarrolló es después ahora lo que podríamos llamar el madurismo. En la oposición venezolana no han podido desprenderse de ese concepto del chavismo porque el gobierno lo sigue usando. Sí. Y Maduro se sigue autodenominando el designado de Chávez, sí, el escogido de Chávez. Entonces esa cosa que es media dinástica, media familiar, pesa en la sociedad venezolana, pero desde el punto de vista político lo que ha habido es una nueva corriente política que fue la presencia de Maduro y de Cabello durante estos 2 años que han pasado, que es el Maduro cabellismo, y ahora empieza el Maduro tarequismo, para decirlo de esa manera. Que era Maduro cabellismo, por aquello de los que hayan escuchado mal. Sí, o sea, correcto. ¿Qué dije yo? No, está bien. No, cabellismo, sí, así, Maduro cabellismo. Sí. Y ahora es el Maduro tarequismo, que es el ala más radical y más dura de ese proceso político venezolano, donde se está tratando de garantizar que, permítame la expresión a lo tico, a huevo se van a mantener en el gobierno. No importa si hay elecciones o no hay elecciones, pero se van a mantener. Eso que acaba de decir es interesante. Ayer estaba viendo el postdiscurso de Obama en CNN en español. Y CNN está de aniversario. Entonces tienen unas promos ahí. 20 años. Interesante, sí. Y hay una sobre Venezuela, donde empieza una imagen de Hugo Chávez ha quedado presidente, entonces sale cuando queda presidente, cuando gana la reelección. Y hay un momento cuando muere que entrevistan a una señora y ponen un clip de video muy cortito, donde la señora dice que Dios me quite la vida a mí, pero no a mi presidente, ¿verdad? Porque pegándolo con lo que usted acaba de decir, sería estratégico inclusive de la oposición dejar de llamar al gobierno chavista, porque la gente quiere a Chávez. Sí, claro, y Chávez es un personaje que, sin duda,
que tiene muchas valoraciones positivas, para decirlo de esa manera, dentro de la sociedad venezolana. Me muero yo, que no se muera Chávez. Sí, así es. Es impresionante. Entonces, sería estratégico de la oposición dejar de usar la palabra chavismo y forzar, digamos, simbólicamente que se use madurismo como una división simbólica, claro, poco dinástica, de que Maduro no tiene nada que ver con Chávez. Y para entender también que el Chávez está enterrado ahí en el cuartel. O anda volando, porque Maduro dice que se le aparecen pajaritos, pero bueno, que ya pasó. Sí, así es. Son dos etapas distintas y ahora estamos entrando a una tercera que es el Maduro-tarequismo, para decirlo de esa manera. Porque aquí ha sido desplazado Diosdado Cabello también, es interesante. Ha habido un ascenso de figuras que estuvieron cercanas a Chávez, entre ellos Adán Chávez, el propio hermano de Hugo Chávez. De Hugo Chávez, que lo pusieron ministro de Cultura, que no tiene mucho peso allá, pero lo tienen en gabinete, ¿verdad? Y es como para dar esa imagen de continuidad. Pero en realidad lo que ha hecho es afirmar el brazo, vamos a decirlo, político-militar fuera del ejército, que manejan ellos en estructuras también civiles. Los grupos organizados militarmente de la población están tratando de crear ahora incluso una transformación total de cosas. Por ejemplo, quieren transformar hasta los sindicatos en grupos de poder popular, algo así. Ahorita no recuerdo la figura exacta que le están dando, pero están denominando eso, están tratando de crear una nueva organización sindical con ese tipo de órganos que a mí se me asemeja mucho a los viejos órganos de la Revolución Rusa, de principios de la Revolución Rusa, de los órganos de poder popular. Pero eso era entendible en Rusia, no es entendible hoy en Venezuela. Pero están tratando de meter eso, ni siquiera los comités de defensa de la Revolución de Cuba, al principio de la Revolución. Aquí es una cosa como que va más orientada en un esquema que el propio gobierno se ha planteado para tratar de autodefenderse, de que hay en apariencia un proceso insurreccional que no es posible en Venezuela desde el punto de vista militar contra el gobierno, porque eso solo lo podría hacer el ejército, no la población civil que está desarmada. Pero frente a eso, entonces han rearticulado el ejército, han rearticulado todos los organismos militares de carácter civil que ellos tienen, etcétera, para tratar de crear una especie de contragolpe, como ellos lo plantean, y han creado hasta un comité militar contragolpe, donde tienen esta organización funcionando. Y ahí está entonces Tarek hoy lanzando los discursos que están diciendo efectivos contra cualquier disidencia política en Venezuela que sientan que puede alterar el proceso político institucional de Venezuela, que ya está alterado por el gobierno. ¿Y no hay una posibilidad de un golpe militar patrocinado por Cabello? No, Cabello no tiene la fuerza en el ejército hoy, tiene la fuerza del narco y de los grupos que están en el ejército vinculados al narco, pero digamos, en el ejército no todo el mundo está comprometido con eso, y hay todavía una ala muy importante del ejército que no aceptó la designación de Cabello como ministro de Defensa, de manera que ahí no tienen la fuerza. No se puede dar un golpe de Estado hoy en Venezuela si no se tiene el apoyo de la estructura nacional del ejército venezolano, por lo menos de los que están arriba en la cúpula militar, y ahí no está Cabello. ¿Y un golpe militar sin Cabello, de padrino? A mí me parece que podría ser una salida institucional, pero entendiendo que un golpe militar dado por el ejército en este momento sería no para establecer una dictadura militar, sino para provocar un gobierno de transición, convocar inmediatamente elecciones, y en ese sentido evitaría incluso que se aplique la Carta Democrática para defender a Maduro en la caída del golpe, porque ya la OEA de alguna manera lo ha condenado, aunque no haya un pronunciamiento tan tácito de esa manera. Ya han querido aplicar la Carta Democrática en una situación como esta, darían ese margen para ver si eso funciona. En medio de del nombramiento, de la designación de Tarek Al-Aizami como vicepresidente, surge, creo que al día siguiente, la elección en la Asamblea Nacional de un nuevo directorio de Julio Borges, que ha estado en estos micrófonos, por cierto, en alguna ocasión, don Julio Borges, el diputado venezolano, hoy presidente de la Asamblea Nacional. Que creo que usted me decía fuera de micrófono en algún momento, no hoy, me decía con menos experiencia que Julio, que Henry Ramos, por supuesto. Henry Ramos Ayub. Vamos a ver, Henry Ramos Ayub es un viejo dirigente socialdemócrata, ADECO en Venezuela, fue diputado desde el año 1990, imagínense la experiencia que tiene discurso, tiene cierto encanto político en la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana es muy particular
sus dirigentes, en sus líderes, en ese tipo de cosas, en el discurso que se maneja tanto de gobierno como de oposición. Él tiene su encanto. En el partido, digamos, la mesa esta democrática unificada de Venezuela que está operando en la Asamblea Legislativa reúne un montón de partidos. Ahí se habían puesto de acuerdo para que cada legislatura fuera un presidente. El primero le iba a tocar a Ramos Ayub. Después le tocaba a otro. En ese momento, en ese segundo periodo, aprobaron por un acuerdo interno que volviera a repetir Ramos Ayub, que fue lo que hizo. Pero ya el tercer periodo le toca a Julio Borges del Partido Primero Justicia. A mí me parece, también en ese escenario venezolano, que lo correcto de la oposición hubiera sido mantener a Ramos Ayub. No haber puesto a Julio Borges. No es que él sea malo, él es un buen diputado. En una época, hace poco tiempo, siendo diputado actual, fue agredido hace como un año y pico por los grupos de gobierno y le quebraron la nariz. Sí, fue cuando lo agarraron a él y a María Corina Machado. Sí, así fue, y le quebraron la nariz, porque ese es el nivel de violencia que hay en Venezuela. Claro. ¿Verdad? Entonces, en ese tanto, es una persona, digamos, con inteligencia política, obviamente que sí, no estaría ahí donde está, pero no tiene la experiencia, el feeling que tiene Ramos Ayub para tratar situaciones. El colmillo, exactamente, al estilo Tico. En eso me parece que le hace falta. Por otro lado, el mismo Maduro lo ha tratado de comprometer, diciéndole públicamente que él había dicho que estaba a favor del diálogo y no sé cuántas cosas, y entonces lo ha tratado de disminuir en la asunción de la presidencia legislativa. En este momento, bajo la conducción de Julio, se ha tomado el acuerdo justamente de desconocer a Maduro como presidente, señalando que debe abandonar el cargo por abandono de cumplimientos constitucionales. Eso es lo que han hecho ahora. Y hay una agenda alrededor de eso, pero me parece que esa es la parte más débil de esto, porque eso es prácticamente inaplicable. Primero porque, aunque lo permite el artículo 233 de la Constitución venezolana, eso tiene que ir a la Corte y la Corte no va a validar eso para hacer ningún juicio ni destituir. Sí, lo hace ineficaz. Ahorita vamos a hablar de eso último. Primero Justicia es el partido de Corina. No, ese es 20 de Venezuela. Bueno, ahí está Julio Borges ahorita. No, claro, pero iba... Perdón, Leopoldo. Sí, es el partido de Leopoldo López. Leopoldo. ¿Podría volver a tomar fuerza la exigencia al Poder Ejecutivo venezolano de la liberación de López? Bueno, digamos, la oposición, como una de las prioridades más importantes que tiene en su agenda política, es la liberación de los 106 presos que habían. Ahorita soltaron a 6, pero digamos los que queden, entre ellos Leopoldo, ¿verdad? Si Leopoldo se mantiene en la cárcel, va a salir de la cárcel a Miraflores, así como salió Mandela, así como salió Fidel, así como salieron muchos grandes líderes políticos de la izquierda que salieron de la cárcel prácticamente al poder. En este caso, Leopoldo no es un líder de izquierda, pero va a salir de la cárcel al poder, si lo siguen manteniendo ahí. Y las formas como el gobierno está reprimiendo a los líderes opositores es de hacerlos mártires, prácticamente mártires políticos. Sí, Leopoldo López es un mártir. Y el mismo Capriles, es decir, Capriles, que a pesar de que tiene cierta libertad, justamente hoy 11 de enero, me parece que Capriles estaba convocado a la Procuraduría General de la República con posibilidad de que ahí lo inhabilitaran políticamente por asuntos que les interesa a ellos. Ni siquiera son acusaciones formales, sino que ellos usan perfectamente la Contraloría General de la República o la Procuraduría para inhabilitar políticos que lo pueden hacer con facilidad. Y eso lo han hecho ya en varias ocasiones. Ahora sí, hablemos del acuerdo en la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Por qué declaran el abandono del cargo de Maduro? Bueno, ¿qué argumentos usan? El argumento que han venido usando es la violación de la Constitución reiterada por Maduro, el no respeto a la Asamblea Nacional, la intromisión en el poder electoral, la intromisión en el poder judicial, los nombramientos que se hacen arbitrarios tanto de la Corte en la Asamblea, en el Tribunal Electoral, el desconocimiento de los actos legislativos, etcétera. Todo esto es prácticamente lo que viene creando esa acusación de violación de la Constitución. Por otro lado, las cuestiones de carácter económico, las cuestiones de carácter social, los proyectos que en ese sentido también el gobierno incumple y que se acumulan como parte de esas acusaciones de no
velar por la Constitución. Y en ese sentido es donde lo tienen. Parece que este es un tema que en teoría uno podría decir es casi ineficaz el acto de declararlo así, pero al mismo tiempo es como el talón de Aquiles del gobierno, porque el gobierno ha tenido que reaccionar frente a eso, tratando de demostrar que no está en abandono del cargo, primer escenario de lucha. Segundo, que tampoco la Asamblea Nacional puede declararlo en abandono si la Asamblea está en desacato, que es un poco lo que ha dicho Diosdado Cabello ayer. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces es un juego, pero es el punto donde han encontrado que se le puede golpear un poco a Maduro, se deslegitima la figura de Maduro y se fortalece el ambiente internacional en cualquier escenario para que se pueda presionar de distintas maneras, hasta con la Carta Democrática de la OEA sobre Venezuela. Pero, don Vladimir, yo no encuentro dónde legitimar más a Maduro. O sea, lo que me parece es que este juego que se juega, valga la repetición de palabras, de una Asamblea Nacional en desacato, condenando a Maduro, en una decisión ineficaz, es más como para dar un mensaje internacional que a los venezolanos. Bueno, y nacionalmente la Asamblea Nacional de Venezuela, la Asamblea Legislativa Venezolana, ya desconoció, desautorizó la presencia de los diputados que hacían validez de parte del gobierno para decir que estaba en desacato. Ya lo sacaron otra vez, de manera que creo que hoy mismo ya habían mandado la carta, ayer o hoy, a la Corte para que quitara la parte de desacato en función de esos 3 diputados. Frente a eso ha habido un argumento ahora de Diosdado Cabello diciendo que esta nueva Asamblea Nacional, que era la que se instaló ahora en enero, fue nombrada por la asamblea que era desacatada, digámoslo así, ¿verdad? Y que entonces la actual asamblea no puede hacer eso porque fue nombrada ilegalmente. Entonces fíjese que es un juego de teoría nada más judicial, de planteamientos políticos judiciales o jurídicos para tratar de desactivar o darle fuerza o no fuerza a actos legislativos. Si los 4 diputados eran la causa del desacato y ya no están, no hay razón para que ya funcione. Eso no quiere decir, ahora sí, digámoslo así, que todo lo anterior de la Asamblea, el Tribunal de Justicia va a decir que es válido, ¿no? De pronto podrían darle la razón a la Asamblea de que a partir de ahora no están en desacato, pero desconocen todo lo anterior. ¿Me explico? Porque fue en el periodo en que ellos la habían calificado de desacato, de manera que todo lo que hizo la Corte, nombramientos y todo eso, sigue funcionando. Pero no es así, es decir, al final de cuentas la realidad se va a imponer más fuerte, que es sobre lo que es la teoría política en Venezuela, y la gente va a salir protestando. Más de 1.500 manifestaciones se producen casi por día en todo Venezuela, esos son los datos que hay. Hay asaltos de supermercados, hay una situación de inseguridad tremenda en Venezuela. La gente, eso que salen en los noticieros ahora, la gente recogiendo comida de las basuras, eso es real. Pero no solo es real, sino que han señalado que en algunas comunidades la gente hasta ha puesto horarios para recoger la basura, para no pelearse. Fíjense el nivel de organización que han tenido que llegar, es decir, porque la violencia era tal que se peleaban, podría pelear el tarro de basura, pero como la basura la botan a distintas horas, entonces las comunidades han organizado tandas para recoger basura. O revisar la basura y ver qué pueden comer o sacar. Igual, porque muchos establecimientos botan comida fresca, para decirlo así. No es comida vieja, es comida fresca. Empresas como tipo de esas de chatarras, McDonald's, todo eso, están obligadas internacionalmente a botar todo lo que les quedó del día. No pueden guardar nada. Entonces en esos estañones, en las noches, va la comida de ese día, que teóricamente sigue siendo una comida que se puede comer al día siguiente o 2 días después todavía. La que sobró. Sí, claro. Sí, aquí hay gente que se está organizando para distribuir eso en comunidades y en gente que la necesita. Don Vladimir, usted que tiene tantos contactos en Venezuela después de haber sido embajador allá, ¿quién es el ideólogo del madurismo? ¿Quién es el que piensa esas estrategias ahí? Yo discúlpeme, yo me limito a pensar que es Nicolás Maduro. No, yo pienso que aquí hay un equipo de gente que está alrededor de él, obviamente. No están, digamos, los grandes teóricos políticos y gente sensata que rodeaban a Chávez, como José Vicente Rangel y otros.
esos ya no están ahí, esos han ido saliendo de gobierno, siguen siendo amigos de gobierno en términos de lo que hace José Vicente, ellos críticos en algunos sentidos, pero ya no son los asesores, no los toman en cuenta, aquí son los asesores políticos militares que ellos mismos han ido creando, y obviamente aquellos que son de influencia extranjera. Me parece a mí que es importante. Claro, pero es que usted ha dicho algunos nombres. Lo que pasa es que no me parece que estén en el grupo de ideólogos, digamos. No creo que Padrino sea uno de ellos. No, ellos no son los ideólogos. No creo que Diosdado Cabello sea uno de ellos. No creo que Nicolás Maduro sea uno de ellos. ellos. Digamos, cuando hablamos de ideología, uno puede pensar en muchas cosas. Aquí, más que todo, es un problema de asesoría política. O sea, cuando no es un problema de continuismo. No, claro, cuando yo digo ideólogo, lo que me imagino es al que se sienta en la mesa a decir: un momento, como la Asamblea Nacional está haciendo esto, entonces ahora salgamos nosotros a decir que la Asamblea fue nombrada en desacato, y entonces le decimos a Diosdado Cabello que salga con eso. Ese motor, ese cerebro, digamos, en temas políticos en el gobierno de Maduro, ¿quiénes son? Está claro que hay de Cuba. Bueno, ahí yo pienso que la rotación que hacen de ministros juega un poco en eso, no tanto por quienes escogen a los ministros, sino porque algunos de ellos llegan también como asesores del propio presidente. Ya, eso es una cosa importante. Están los asesores políticos, que son los que están fuera de las estructuras de gobierno, como sucede también en Costa Rica, ¿verdad? Que hay asesores políticos que no son ministros, están ahí a la par. Esa es la parte, digamos, más oculta. Pero esos son, digamos, los líderes del Partido Socialista Unificado de Venezuela, algunos de ellos que están ahí. Solo que en Venezuela hay un proceso de rotación política muy constante y muy frágil, no produce estabilidades, por eso es que se produce tanta ocurrencia y tanta improvisación, no solo en nombramientos de ministros, sino en el movimiento político del día, ¿verdad? Creo que la parte sensata del análisis viene de fuera, del apoyo que dan los asesores políticos cubanos en el gobierno venezolano. Y Trump con Venezuela, yo creo que a Trump le importa más el vestido que usa Ivanka que lo que pasa en Venezuela, pero no sé si usted tiene la misma concepción. Me parece que para los Estados Unidos Venezuela hoy no es importante. Ni siquiera será importante porque es importante para Rusia. No es importante para Venezuela, para Estados Unidos, porque el petróleo que ellos tienen en compra y venta la van a seguir haciendo y lo van a seguir pagando al contado, eso no es problema. Citgo en Estados Unidos técnicamente está quebrado y lo van a tener que prorratear o subastar en algún momento. Los cambios que se han hecho en este momento en gabinete de Maduro están orientados en esa doble dirección. Se creó una división en el sector del control del petróleo, el Ministerio del Petróleo y la parte de PDVSA. Ahí hay una dirección política que se le está imponiendo a PDVSA, y el que está llegando ahí es un muchacho graduado en Inglaterra en asuntos petroleros, muy importante, Martínez, frente al otro, Eloy del Pino, que está ahí. Entonces eso lo han quebrado un poco y están tratando de buscar una solución que puede ser que le dé alguna rentabilidad a Venezuela en términos de que ha caído la producción, pero ha aumentado el precio del petróleo, $10 el barril, aunque tienen 200,000 barriles menos de producción por año y han bajado la producción de 3 millones a 2 millones, de manera que esa situación va a seguir agudizándose. A los Estados Unidos, Venezuela solo le va a significar importancia en la medida de derechos humanos y cuestiones políticas en algún momento. En este momento no tienen embajadores. Probablemente no va a haber embajadores con Trump. Eso se va a mantener la situación. Sí. Si llegan a establecer embajadores, los embajadores siguen siendo igualmente volátiles y frágiles, porque cambia a cualquier momento el discurso de Maduro, que le echa la culpa a los Estados Unidos de todo lo que pasa en Venezuela. Entonces constantemente hay expulsión de embajadores o suspensión de embajadas. En ese sentido, la situación en este momento ahí se mantiene. No hay inversiones directas de Estados Unidos importantes en Venezuela, ¿verdad? De manera que uno podría pensar que Trump se las pueda llevar para Estados Unidos como quiere hacer con México. Eso no va a suceder. Toda la estructura comercial de América del Sur y Centroamérica es deficitaria con Estados Unidos, de manera que ahí no está perdiendo nada Estados Unidos, de manera que no pierde nada en Venezuela, no está ganando nada tampoco. Si de alguna manera gana es manteniendo a Maduro, porque se desgasta más ese gobierno y se desgasta más la alianza estratégica de ALBA en ese sentido. Don Vladimir, le voy a meter un gol en el minuto que me queda antes de la canción. Es de un tema nacional. Yo quería preguntarle qué opina usted sobre lo que han advertido algunos abogados
respecto a la ilegalidad. Ellos han dicho que es ilegal el referendo que se está planteando para una constituyente, para una nueva constitución. Ya está, ya el Tribunal Electoral le dio validez. La ley del referéndum no dice que no se pueda convocar un referéndum para eso. Perfectamente es válido. ¿Usted le parece que es correcto? Sí, claro. Y me parece que es oportuna la posibilidad de discutir la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Bueno, veremos qué dice la Sala Cuarta. Le cuento una cosa, una noticia de última hora. Esta la está dando a conocer, porque como aquí damos crédito, la está dando a conocer el diario La Nación hace un instante. Creo que es una redacción del periodista Diego Bosque, que dice: el paso de vehículos por el puente sobre el río Virilla en el sentido de Alajuela-San José estará cerrado por completo. ¿Se imagina cuánto? Yo no sé, lo que pasa es que ese río Virilla y ese puente han invertido tanto que ya hubieran hecho 2 o 3 puentes con todo lo que han invertido, porque aquí el negocio no es construir, el negocio no es construir puentes, el negocio es arreglarlos. Y el negocio no es construir carreteras buenas, es arreglarlos. Bueno. Mientras a eso no se le ponga la cola. ¿Sabe cuánto va a estar cerrado? Sí. Más de un mes. Se cerrará a partir del próximo sábado 21 de enero y se reabrirá hasta el 7 de marzo, según se lo ha confirmado el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, al diario La Nación. Si es así el cierre, pues ya lo debieran de haber anunciado y no dárselo a un medio de comunicación, pero bueno, no importa. Por eso Luis Guillermo se va para... Un mes cerrado el paso a la Alajuela San José. Ay. Sabor a mí. Escogió eso es tan grave como el huracán Otto. En términos del colapso que provoca. El huracán Platina. 3,25. Ey, vámonos con los panchos, que fue la canción que escogió Vladimir de la Cruz. Sabor a mí. Feliz tarde.